Hoy es Jueves Santo y revivimos en toda la Iglesia la institución de 2 de los 7 sacramentos. Hoy celebramos eso en este día. Cristo que instituye el sacramento de la Eucaristía, y con la Eucaristía Cristo que en la última cena también instituye el sacramento que hace posible la Eucaristía, que es el orden sagrado, el sacerdocio. Estos 2 sacramentos que se reclaman uno al otro y que uno no se comprende, no se entiende sin el otro, porque sin Eucaristía no habría sacerdocio y sin sacerdocio no habría Eucaristía. ¿Por qué sin Eucaristía no habría sacerdocio? Bueno, porque el sacerdote se hace sacerdote, se transforma en sacerdote justamente para celebrar la Eucaristía, para dar a las personas, al pueblo de Dios, el pan de vida, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y no solamente darlo en cuanto a celebrar misas, sino disponer a las personas a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de la oración, a través del pastoreo, siendo cabeza el sacerdote en una determinada comunidad. De esa manera disponer a las personas a la recepción fructuosa de la Eucaristía. Por eso decimos que no habría sacerdotes o sacerdocio sin Eucaristía. La razón de ser del sacerdote católico es la Eucaristía, tanto su celebración, la misa, como el disponer a las personas para esa recepción del cuerpo y la sangre de Jesús de manera fructuosa. Eso es básicamente el sacerdocio. El sacerdote no es una especie de asistente social. El sacerdote no es simplemente un animador en la comunidad. El sacerdote no es una suerte de psicólogo que te ayuda a estar mejor emocionalmente, sino que es mucho más que eso. Aquel que me da el perdón de Dios en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la reconciliación o de la confesión, aquel que me reconcilia con Dios, y en consecuencia aquel que hace de puente entre Dios y yo, entre Dios y la comunidad. El sacerdote es aquel que me da el perdón, me da también el pan de vida, la Eucaristía. Aquel que me ayuda a conocer más a Dios y a amarlo, amar más a Dios, aquel que me ayuda a crecer en la fe. Por supuesto que el sacerdote también tiene sus límites, porque somos seres humanos, los sacerdotes, tenemos nuestros límites y nuestras miserias, por supuesto. Pero Dios ha querido, y lo que Dios quiere y dispone siempre es lo mejor, es lo más perfecto, es lo más perfecto. Dios ha querido que este hombre, limitado y miserable, como cualquier mortal, sea instrumento privilegiado, sea puente por el cual Dios derrama su gracia, derrama su perdón, su misericordia,
por el cual Dios nos da el pan de la vida eterna, la Eucaristía. Y a su vez, tampoco habría Eucaristía sin sacerdote. El sacramento de la Eucaristía reclama, exige la presencia del sacerdote, porque quien hace la Eucaristía es el sacerdote, no el laico. Un laico no puede celebrar la misa. A lo sumo, un ministro extraordinario de la comunión puede hacer la celebración de la palabra, pero que no es la Santa Misa. No puede consagrar, tampoco puede perdonar los pecados, un laico. Quien hace la Eucaristía es la Iglesia a través del sacerdote católico. Por eso Jesús, en su sabiduría, instituyó en un mismo día, en una misma noche, en un mismo momento y lugar, la última cena, instituyó estos dos sacramentos que van de la mano y que se reclaman uno al otro: sacerdocio y Eucaristía. La Eucaristía que tiene como efecto propio la unidad de los cristianos, la unidad de los católicos. Cada sacramento tiene un efecto que le es propio. Por ejemplo, en la confesión, el efecto es el perdón de los pecados. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo, el efecto es la cancelación del pecado original y de todos los pecados. Así, en la Eucaristía, el efecto propio que produce la Eucaristía es aumentar o fortificar la unidad entre los católicos. Es el sacramento de la unidad. Comulgando a Cristo en la Santa Misa, logramos una mayor comunión, como dice la palabra, el sacramento de la comunión, una comunión con Cristo y con los demás, con la comunidad, con la Iglesia. Necesitamos de la Eucaristía para tener más unidad, más comunión, mejores vínculos con Dios y con los demás. Si falta la Eucaristía, no habrá unidad entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones. Si falta la Santa Misa, la Eucaristía, no habrá unidad tampoco dentro de nosotros mismos. Estaremos internamente divididos, fracturados, queriendo una cosa pero haciendo otra, diciendo una cosa pero haciendo lo contrario, etc. Es la Eucaristía, sacramento de unidad, aquel que hace posible la unidad interna y externa en relación con Dios y con los demás. Si falta la Eucaristía, la unidad o la comunión profunda será imposible de lograr. Un día como hoy, Jueves Santo, en la última cena Jesús además lavó los pies. Y de hecho en la misa, esta noche, el sacerdote, emulando el gesto servicial de Cristo, lavará los pies a 12 hombres de su comunidad. Rito que, si bien no es obligatorio, es opcional, pero es también recomendable hacer.
Es un gesto hermoso dentro de la misa. Bueno, con ese gesto Jesús quiso enseñarnos que Él vino a servir y no a ser servido. Y el mayor servicio comenzó en la última cena, con el lavado de los pies, cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entregará, que se derramará al día siguiente para el perdón de los pecados. El mayor servicio de Cristo por nosotros, hacia nosotros, ha sido que nos dejó la Eucaristía, su cuerpo y sangre, que nos dejó al sacerdocio, el orden sagrado, y que nos dejó su propia vida, cosa que vamos a celebrar mañana con la pasión, que nos dejó a su madre para que sea nuestra madre, la Santísima Virgen. Ese es el servicio que ha hecho Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Todo ese servicio, toda esa entrega, todo ese amor servicial de Jesús se manifiesta también en ese gesto de servicio que fue el lavado de los pies. Gesto que, como ustedes saben, en aquella época, en aquella cultura, realizaban los esclavos en relación con el amo. Cuando el amo llegaba a la casa, cuando el patrón llegaba a la casa, el esclavo se ponía al servicio y lavaba los pies de su amo, Cristo, que ha venido a servir al Padre, a nosotros, o sea, ha venido a morir por nosotros para salvarnos. Feliz Jueves Santo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.